valor que tiene toda la sub... Dígame. Ustedes me avisan. ¿Pueden escucharme? Aún nada. Enrique Maximiliano y Gilberto Arbizu, ¿ustedes me escuchan? Sí, doctor, Sí, Doc, sí se le escucha. Arbizu y yo estamos aislados, entonces por eso es que tenemos como mejor internet. Estamos en Ya. el más grupo. ¿Y ustedes pueden oírlos a ellos? No, no lo escuchamos, también lo escuchamos medio cortado cuando habló Cantoral.
Bueno, vamos a seguir esperando. Ahora sí. Hola. Bien, entonces estábamos aquí en la tablita de óxido reducción. ¿Les quedó claro entonces lo que les explicaba aquí? Bien, les decía, las moléculas tienen la capacidad de cambiar del estado oxidado al estado reducido. En términos prácticos, eso significa qué capacidad tienen de atraer electrones. Entonces, esto nos explica por qué los electrones se mueven en una dirección y no en otra. Aquí podemos ver una tabla con los valores y podemos ver que al final está el oxígeno. Por eso es el oxígeno el último que acepta los electrones en la cadena respiratoria. ¿Sí? Hola. Sí, Doc. Sí. Muy bien. ¿Alguien más está intentando entrar? También. Pero el problema no es la computadora, es el internet y si ella entra sigue saturando más la red. Bueno, ustedes saben. Bien, entonces aquí en esta gráfica que es de su libro, ustedes pueden ver cómo los potenciales de óxido reducción permiten que los electrones vayan exactamente del reducido y del F de reducido al complejo 1, al complejo 2, al 3, al 4, hasta el oxígeno. ¿Sí? ¿Quién determina que lleven el orden correcto? El potencial de óxido reducido. ¿Todo bien? Bueno, ya estamos. Pero no me escuchan bien. Bien. Aquí hay un esquema que también es de su libro, donde está resumido el ciclo de Krebs y los puntos donde salen los protones al espacio intermembranal, ¿sí? Recuerden, los protones se van a acumular en el espacio intermembranal y salen en este punto, en el complejo 1, en el complejo 3 y en el complejo 4. Aquí estaría la sintasa y es por acá por donde van a entrar. ¿Sí? Estas son las enzimas que participan en el complejo que va a recibir los electrones del NAD reducido. ¿Cuál es la enzima? La enzima es la NAD coenzima Q oxidorreductasa. ¿Sí?
Luego están los electrones que van a pasar del FAD a la coenzima Q en el complejo 2. Esa enzima se llama succinato coenzima Q reductasa. Luego, entre la coenzima se llama coenzima Q citocromo C óxido reductasa. Y después tenemos la enzima citocromo C oxidasa. Los electrones pueden pasar porque se van a unir a grupos prostéticos. Los grupos prostéticos básicamente van a tener hierro y es ahí donde se van a poder unir. Vean, ¿sí? Es a través de hierro y en la última parte hay cobre, pero todos los demás tienen hierro, ¿sí? Ese hierro es el que va a poder sostener los electrones para pasar. El hierro es el que participa en el proceso de óxido-reducción. El hierro pasa de +2 a +3 y eso permite que los electrones puedan venir de un complejo y enviarse al otro complejo. No sé si me escuchan. Recibe dentro del complejo. La carnitina que me puede repetir. ¿Qué transporta la carnitina? ¿Qué transporta la carnitina? No, es diferente el mecanismo. Y está el NAD reducido. El NAD reducido va a pasar los electrones acá, pero esta molécula tiene un átomo de fierro. Entonces los electrones van a quedarse aquí y el fierro pasa de +3 a +2. ¿Sí? Entonces llegan los... Ahí están guardados los electrones. Y después está la coenzima Q y también tiene fierro. Este fierro está en +3. Los electrones vienen acá. Este fierro se regresa a +2 y este fierro ahora pasa a +2. Perdón, se regresa a +3. ¿Sí? Entonces, los electrones llegan al fierro y cambia de +3 a +2 y esto se lo pasan al citocromo. El citocromo también tiene fierro que está en +3. Los electrones pasan fierro +2. Así. La carnitina físicamente lleva pegado el ácido graso y físicamente lo transporta.
¿sí? Pero aquí no es que el átomo de fierro vaya de molécula en molécula. Cada molécula tiene su átomo de fierro. ¿Sí? Ah, eso es más apropiado. Pero sería como el paso del oxígeno de la hemoglobina a la mioglobina en el músculo. Ahí sí es, eso sí es una analogía correcta. Bien. ¿Alguien más desea, bueno, a través de usted, alguien más desea preguntar algo? Aquí está un ejemplo, pero en este caso, bueno, esto es otra cosa. Esto es lo de los radicales libres. En un momento pasamos a los radicales libres. Les voy a poner una imagen que no viene en el libro, pero que a mí me parece muy útil para entender lo que viene a continuación, que es la formación de radicales libres. En este punto se van a formar radicales libres. Repito, los radicales libres se generan aquí en la cadena respiratoria. ¿Sí? Y visualicen aquí todo el proceso. Acá estarían la membrana externa de la mitocondria. Este sería el citoplasma. Y aquí estaría la membrana celular. ¿Me explicó con este esquema? Muy bien. Entonces, vean, aquí está el ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs se forma el NAD y el FAD reducido. El NAD trae sus hidrógenos, el electrón se queda aquí. El electrón se queda aquí y el protón pasa al espacio intermembranal. El FAD lo mismo. Envía su hidrógeno, el electrón se queda aquí, el protón se va al espacio intermembranal y los electrones están saltando de complejo en complejo. Eventualmente aquí se va a acumular el protón para generar un gradiente que eventualmente entrará por la ATP sintasa y esa energía se usa para formar el ATP. El ATP sale de la membrana, sale de la mitocondria y se va a la célula. Bueno, aquí debe haber un equilibrio entre los electrones que están llegando y los protones que entran. Y el equilibrio se debe mantener con respecto al oxígeno que está llegando del exterior para formar agua. Si este oxígeno se retrasa en llegar, va a perderse el equilibrio y va a haber demasiados electrones aquí esperando por el oxígeno para unirse a él. Si el oxígeno no llega, los electrones empiezan a salir antes de tiempo. Y la consecuencia de que los electrones se salgan antes de tiempo es la generación de radicales libres, que se abrevian ROS. A ver, hago una pausa y me dicen si vamos bien.
hay como fuga de electrones, pero porque ya se saturó aquí. Ya se saturó aquí de electrones, ya se saturó aquí, aquí y aquí, pero como sigue llegando esto, porque el ciclo de Krebs sigue funcionando, este sigue enviando electrones, pero como esto ya se saturó de electrones, los electrones empiezan a salir antes de tiempo. ¿Me explico? Y esos electrones van a formar radicales libres. Y ese es un problema bastante grave. Vamos a ver cómo se forman los radicales libres. En su libro viene esta imagen, pero primero yo se los voy a explicar y ya luego vemos la imagen de su libro. Bueno, Mario Molina estudió los radicales libres, pero en la atmósfera. Es muy parecido, pero él lo estudió en la atmósfera y se dio cuenta que estaban generando el agujero de ozono. Químicamente se parece mucho, pero esto es lo que yo les voy a dar es en el cuerpo. Bien, va a haber una acumulación de electrones ahí en la membrana. Cuando finalmente llegue el oxígeno, lo ideal sería que cuando el oxígeno llegue también el protón, llegue también el electrón y se forme agua, ¿sí? Esto es lo ideal, que lleguen estos, 4 de estos y 4 de estos. Lo ideal es que ellos lleguen todos al mismo tiempo para que se forme agua, ¿sí? El detalle es que si el oxígeno se tardó en llegar, entonces va a haber ya una acumulación de electrones. Y cuando el oxígeno llegue, no van a estar los protones, solo va a encontrar electrones antes de tiempo y va a formar esto. Esto se llama radical superóxido. Este es el primer radical que se forma. ROS quiere decir especies reactivas de oxígeno. Y esta es la primera especie reactiva de oxígeno que se forma. ¿Qué le va a pasar a esta? Bueno, esta puede reaccionar con un electrón más, aquí ya hay uno, con otro electrón y con 2 protones. Estos dos completan 2 hidrógenos, los 2 protones, este electrón y el electrón que entró antes, completan 2 hidrógenos. Y entonces va a formarse aquí H2O2. ¿Me explicó? Esto es peróxido de hidrógeno o agua oxigenada. Esta agua oxigenada por sí misma no es grave. El problema es que de aquí puede salir algo. Veamos. Esta puede reaccionar con otro electrón y con otro protón. Estos juntos forman un hidrógeno. Entonces, de aquí se separa agua
¿Y qué queda? Hidroxilo. Este es el problema realmente grave porque este es uno de los principales ROS junto con el superóxido. Hago una pausa para que lo mediten y pregunten si lo van a hacer. Ustedes me dicen si sigo. Ujú. Por lo que acabamos de ver, es gravísimo que se forme el superóxido y este que es el hidroxilo, ¿sí? Bueno, a final de cuentas el hidroxilo deriva del superóxido. Además, hay otra forma por la cual se puede generar el radical libre este. Aquí se los mencioné, esta es una forma así, pero hay otras dos formas de cómo se puede formar un radical libre a partir del agua oxigenada o peróxido de hidrógeno. Esta puede reaccionar con el fierro. Fierro que en ese momento está bastante disponible ahí cerca de los citocromos. Entonces se forma hidróxido de fierro. ¿Sí? Esto se mantiene estable entre sí. No es precisamente hidróxido de fierro, pero las cargas se mantienen estables entre sí, pero libera OH. Y este es malísimo. ¿Sí? Esta que usa fierro se llama reacción de Fenton. Y hay otra que utiliza igualmente agua oxigenada y reacciona con el radical superóxido y forma oxígeno, agua, perfecto hasta ahí, pero también forma OH, que es el ROS. Esta se llama reacción de Haber-Weiss. Y es así como se forman los radicales libres. Hago pausa. ¿Siguen ahí? Sí, eso voy a hacer. ¿Qué les parece si adelantamos el receso para que no tengamos 3 minutos de clase y luego se vayan al receso? ¿Sí? Bien. A ver, ahí están los datos de la siguiente reunión. ¿Los pueden ver?
Bien, esta es la manera en la que se forman los radicales libres, pero tenemos nosotros dos mecanismos de protección. Vamos a ver esos mecanismos. En cuanto se corte la sesión, pues se van de receso y luego seguimos. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de protección? Cuando se forma el radical superóxido, que es una molécula de oxígenos con una carga negativa, entra en acción una enzima que se llama superóxido dismutasa. La superóxido dismutasa atrapa dos radicales superóxidos, les aporta dos protones y forma H2O2 más oxígeno. Esto lo hace nuestro primer sistema de defensa, que se llama superóxido dismutasa. ¿Sí? Ahora, tal vez alguno de ustedes se pregunte, bueno, pero no quedamos que este es el peligroso también, porque de aquí sale el hidroxilo, por supuesto, pero la superóxido dismutasa trabaja con otra que se llama catalasa. La catalasa junta los peróxidos y después los va a transformar, junta dos peróxidos de estos y la catalasa los transforma en dos moléculas de agua